Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy hablaremos de algo que ha generado una gran conmoción en el mundo del espectáculo turco. El abogado de Hande Erçel ha emitido una declaración oficial anunciando que se ha presentado una demanda contra Kerem Bürsin. Lo que hasta hace poco parecía un simple malentendido entre dos personas que compartieron una historia de amor, ahora se ha transformado en un conflicto legal que nadie veía venir. Según la información revelada por medios locales, el problema habría comenzado semanas atrás, cuando Kerem realizó ciertos comentarios durante una entrevista que, según la defensa de Hande, afectaron directamente su reputación profesional. Aunque el actor nunca mencionó su nombre de forma directa, muchos interpretaron sus palabras como una referencia evidente a ella. La situación se volvió viral en redes sociales y provocó una ola de especulaciones. No puedo quedarme callada cuando se cruzan ciertos límites, habría dicho Hande en una conversación privada con una amiga cercana, que posteriormente fue citada por algunos portales. El comunicado del abogado de Hande fue contundente: nuestra clienta ha sido objeto de comentarios injustificados que afectan su honor, su carrera y su vida privada. Se han iniciado las acciones legales necesarias para proteger sus derechos. Estas palabras confirmaron lo que hasta ese momento solo eran rumores. De inmediato, el tema se convirtió en tendencia nacional. Por su parte, Kerem Bürsin no tardó en reaccionar. A través de un breve comunicado publicado en sus redes, el actor expresó: no tengo nada que ocultar. Jamás hablaría con intención de dañar a alguien que formó parte importante de mi vida. Sin embargo, sus palabras no lograron calmar la situación. Muchos fans se dividieron, algunos defendieron a Hande, asegurando que estaba en todo su derecho de exigir respeto, mientras otros consideraron que se trataba de una reacción exagerada. Fuentes cercanas a ambos aseguran que el conflicto va más allá de un simple malentendido mediático. Al parecer, existen desacuerdos económicos relacionados con un proyecto publicitario que ambos protagonizaron meses atrás. Según estas fuentes, el equipo legal de Hande habría solicitado una compensación por el uso indebido de su imagen en un contrato firmado de manera conjunta. Ella siente que se aprovechó su nombre para beneficio personal, afirmó una persona del entorno de la actriz. Mientras tanto, la prensa turca no deja de seguir cada paso de los protagonistas. Algunos periodistas aseguran haber visto a Hande ingresar a su despacho legal en Estambul para revisar nuevos documentos del caso. Vestida de manera sobria, pero con determinación, evitó dar declaraciones ante las cámaras, limitándose a decir: todo está en manos de la justicia. Esa frase bastó para encender nuevamente las redes. Según nuevos reportes, el entorno de Kerem Bürsin también habría tomado medidas para responder ante la demanda. Una fuente cercana al actor confirmó que su equipo legal está preparando una contrademanda por difamación, alegando que las declaraciones públicas de Hande han dañado su imagen profesional. Kerem está sorprendido y dolido. No entiende cómo algo que comenzó como una conversación malinterpretada pudo llegar a este punto. Él siente que se está exagerando una situación que pudo resolverse de forma privada, expresó uno de sus representantes a la prensa turca. En los últimos días, varios medios han filtrado extractos del contrato publicitario que habría originado el conflicto. Al parecer, ambos artistas firmaron un acuerdo conjunto con una importante marca internacional, pero tras la ruptura sentimental, las condiciones de promoción habrían cambiado. El equipo de Hande sostiene que ciertas imágenes y frases promocionales se utilizaron sin su consentimiento posterior, mientras que el de Kerem asegura que todo se hizo conforme a lo establecido. Esta disputa contractual habría sido el verdadero detonante del enfrentamiento. Una periodista del reconocido programa Magazine GCSI comentó que este caso podría convertirse en uno de los más mediáticos del año. No es solo una demanda entre dos ex. Es una batalla entre dos figuras que representan la nueva generación de actores turcos. Ambos tienen una imagen pública fuerte, y eso hace que cada palabra tenga un impacto enorme.
Entre tanto, los seguidores de ambos no dejan de expresar sus opiniones en redes sociales. En Twitter, el hashtag #Justicia para Ande alcanzó miles de menciones en cuestión de horas, mientras que los fans de Kerem respondieron con #apoyo a Kerem, generando un verdadero campo de batalla digital. Los amábamos juntos, pero ahora esto duele, escribió una usuaria. Otro comentario destacado decía, ninguno de los dos merece pasar por esto, pero la verdad saldrá a la luz. A pesar de la tensión, algunos allegados no pierden la esperanza de que la situación se calme. Un amigo común de la expareja reveló, ellos se quisieron de verdad. No creo que deseen destruirse mutuamente. Esto se les fue de las manos. Incluso se rumorea que una figura influyente del medio estaría intentando mediar entre ambos para evitar que el conflicto escale aún más. Por otro lado, los periodistas captaron a Kerem saliendo de un café en el barrio de Bebek. Visiblemente cansado, el actor fue abordado por reporteros que le preguntaron si tenía algo más que decir sobre el tema. Kerem, con gesto serio, respondió brevemente, no quiero hablar de ella, solo deseo paz. Esas palabras, lejos de cerrar el asunto, generaron aún más debate entre los fans, quienes interpretaron la frase como un mensaje de resignación. Mientras tanto, Ande ha optado por mantenerse concentrada en su nuevo proyecto televisivo. En el set, sus compañeros aseguran que trata de mantener la calma y evitar comentarios. Se la ve fuerte, pero todos sabemos que este tema la afecta más de lo que aparenta, comentó un miembro del equipo de producción. Los expertos legales coinciden en que este proceso podría extenderse varios meses y que ambas partes buscarán llegar a un acuerdo extrajudicial. Sin embargo, si eso no ocurre, el caso podría llegar a los tribunales, donde los detalles de su relación y de los contratos firmados saldrían a la luz, algo que ninguno de los dos desea realmente. El público, mientras tanto, sigue dividido entre la nostalgia y la polémica. La historia de amor que una vez inspiró a millones de seguidores ahora parece haberse transformado en una batalla pública. Pero como dijo un famoso crítico de televisión, en Turquía, los romances que comienzan frente a las cámaras a veces terminan también frente a ellas, pero en los tribunales. La pregunta que todos se hacen ahora es, ¿será este el punto final entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, o aún queda una posibilidad de reconciliación cuando las heridas legales y emocionales comiencen a sanar? El tiempo, una vez más, tendrá la última palabra. ¿Y tú, qué opinas de esta situación? ¿Crees que Hande hizo bien en tomar acciones legales o que todo podría haberse solucionado en privado? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para seguir todas las novedades sobre esta historia que promete seguir dando de qué hablar.